Hola, ¿se me oye bien? Vale, ¿sabíais que en Huelva hay millones de toneladas de un residuo tóxico que se almacena al aire libre? Y si os fijáis en el mapa de Huelva, ¿me sabríais decir dónde están? Porque a lo mejor estás pensando que es solo esta zona de aquí, ¿verdad? Pero si todo esto de aquí es la ciudad de Huelva, los fosfoyesos son toda esta zona de aquí. Y claro, viendo el tamaño que tienen, a lo mejor os preguntáis, bueno, ¿y qué efecto puede tener esto sobre la salud, sobre el medio ambiente, sobre el futuro de Huelva? Bueno, pues muy buenas a todos, muchas gracias por venir. Gracias también a nuestros ponentes, a Luis, a Lucas y a Rafael. Yo soy Teresa Sánchez Iriarte, y estoy aquí con mi compañero, con Jesús Ruiz, y somos miembros de la Delegación Sevillana de Estudiantes de Física de la RSEF, que es la Real Sociedad Española de Física. Y hemos organizado junto a Víctor, que por cierto, gracias por ayudarnos a prepararlo todo, esta mesa redonda sobre los fosfoyesos, que por lo que me he dado cuenta es un tema que mucha gente de las facultades conoce. Entonces, ¿qué son los fosfoyesos? Son unos residuos que se generan a partir de la fabricación de fertilizantes, a partir del ácido fosfórico, y que durante décadas se llevan acumulando en Huelva, en las marismas, y además muy cerca de la ciudad, a unos 500 metros de las primeras viviendas de Huelva. Y bueno, entonces esto durante décadas, durante unos 47 años, lleva generando un conflicto pues, político, medioambiental y social que sigue vigente hoy en día. Para tratar la problemática de los fosfoyesos y los riesgos que implican, tenemos aquí a 3 expertos con nosotros que van a tratar el tema desde 3 perspectivas diferentes. Tenemos a Rafael Pérez López, que es catedrático de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Huelva, lleva estudiando los fosfoyesos desde 2006 y también es profesor titular de Ciencias de la Tierra, también de la Universidad de Huelva. Rafael es licenciado en Geología y también ha hecho un doctorado en Ciencias de la Tierra. También tenemos con nosotros a Lucas Barrero, que es biólogo, ambientólogo y activista ecosocial. Tiene el cargo de técnico de proyectos de Ecologistas en Acción y ha empezado un doctorando sobre las zonas de sacrificio del suroeste de la península ibérica y también sus conexiones globales en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por último también tenemos con nosotros a Luis Esquivia, que es catedrático de aquí de la Universidad de Sevilla, la Facultad de Física del Departamento de la Materia Condensada. Y también es uno de los líderes del proyecto de Fig Fighters, que pretende plantear una solución para los residuos de estos fosfoyesos que se puedan convertir en productos con valor de mercado. Vamos a empezar con Rafael Pérez. Como quiera. ¿Se me oye? Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles que me hayan invitado a dar esta ponencia, además en una sala que es magnífica. Me gusta mucho como me han comentado que se reformó recientemente y la verdad que es un privilegio estar aquí y hablar del tema este que para nosotros desde la Universidad de Huelva es un poco también... hemos formado parte de esa lucha constante en relación a evaluar el potencial que tiene la base de fosfoyeso como fuente de contaminante al estuario de Huelva y también en mi grupo de investigación hemos realizado una serie de directrices para llevar a cabo una correcta restauración de la zona, ¿vale? Es lo que voy a comentar ahora mismo. Bien, esta presentación se divide en una serie de puntos. Una introducción, vamos a ver una evaluación de las acciones de restauración, hay zonas que ya están restauradas a priori, otras que están pendientes de restauración. Vamos a ver cómo la base de fosfoyeso produce su contaminación y esa contaminación afecta al estuario de Huelva, es decir, el proceso que genera la contaminación que afecta al estuario de Huelva. Vamos a ver cómo de móviles son esos contaminantes en el estuario y unas conclusiones finales. Bien, el fosfoyeso es parte de esta reacción química, es un residuo que procede de la producción de ácido fosfórico para fabricar fertilizantes fosfatados. En la fábrica lo que se hace es tomar una roca rica en fosfato cálcico, una fosforita, se ataca con ácido sulfúrico, eso genera el ácido fosfórico que se comercializa, que es la base de esos fertilizantes fosfatados, pero también genera un mineral que se llama yeso. Es un sólido, ese sólido se separa del ácido fosfórico por un proceso de filtración, pero el yeso que se obtiene
queda empapado en ácido fosfórico residual que es imposible separar en la fábrica, y ese yeso empapado en ácido fosfórico es lo que se conoce con el nombre de fosfoyeso. No solo tiene ácido fosfórico, sino también tiene ácido sulfúrico, que es el ácido que se utiliza para atacar a la roca madre, y también tiene ácido fluorhídrico, que es otro de los productos de la reacción. Bien, este proceso se ha llevado a cabo en Huelva, en un complejo de industria que se instaló en el estuario de Huelva hacia finales de los años 60, y varias fábricas centraron su actividad en la producción de este ácido fosfórico para fertilizantes. Las fábricas se encontraban aquí y el fosfoyeso que generaba pues se acopió en una balsa de fosfoyeso, que es todo esto que está aquí, justo al lado de las inmediaciones de la fábrica y muy cerquita de la ciudad de Huelva. Para que os hagáis una idea, Huelva, el perímetro de Huelva, pues implica una extensión de unas 1.100 hectáreas, la balsa de fosfoyeso son unas 1.200 hectáreas y a menos de 300 metros del barrio más cercano. Esa balsa contiene aproximadamente 120 millones de toneladas de fosfoyeso y se encuentra en el margen derecho de las marismas saladas del río Tinto. Este es el estuario del río Tinto, este es el estuario del río Diel, ¿vale? Pues en la parte derecha, las marismas saladas del estuario del río Tinto, donde se encuentra esa balsa. Si nosotros hacemos un perfil longitudinal de la balsa de fosfoyeso, esto sería un esquema sencillo. En la balsa de fosfoyeso lo que tenemos es yeso, fundamentalmente, con unas soluciones ácidas, repito, rica en ácido fosfórico, ácido fluorhídrico, ácido sulfúrico, que contienen una gran cantidad de metales móviles. Esos metales proceden de la roca fosfatada original. Eso genera dentro de la balsa un flujo y eso actúa como un acuífero, como una roca que almacena agua. En este caso no es agua, son soluciones ácidas y ricas en contaminantes. En ese flujo podemos encontrar una parte saturada, un nivel freático y un flujo saturado. Es decir, un momento a partir del cual todos los poros de ese residuo están totalmente saturados en ese tipo de agua. Ese flujo saturado, cuando alcanza el basamento de la marisma, la balsa se depositó directamente sobre el suelo de marisma, sin ningún tipo de barrera impermeabilizante. Ese flujo saturado alcanza la marisma impermeable, fluye lateralmente hasta alcanzar el borde de la balsa y generar lo que se conocen como las salidas de borde. Son pequeñas surgencias de agua ácida rica en contaminantes, que son las que son el mecanismo por el cual la balsa transporta la contaminación desde dentro hacia el estuario de Huelva. Bien, esto es un esquema de esas 4 zonas, de esa balsa de fosfoyeso. Está dividido en 4 zonas. Aquí tenéis la ciudad de Huelva. Para que os hagáis una idea, el ratio de producción fue aproximadamente de 2,5 millones de toneladas al año de fosfoyeso durante unos 40 años. Eso hace más o menos 100, 120 millones de toneladas de fosfoyeso. En la balsa de fosfoyeso podemos diferenciar 4 zonas. Las zonas 1 y 4, que son los extremos, están a priori restauradas. Restauradas porque están cubiertas por un suelo natural, pero el fosfoyeso sigue estando debajo de esa cubierta. Y después existen 2 zonas centrales, las zonas 2 y 3, que son las que están pendientes de restauración, donde el fosfoyeso está desnudo, expuesto pues, a la intemperie, a las condiciones de meteorización. Algo que es importante es que la política de gestión del residuo cambió en 1997. Antes de 1997... el fosfoyeso se depositaba por igual en las 4 zonas de la balsa de fosfoyeso usando un sistema abierto. Es decir, la fábrica que estaba por aquí tomaba agua del estuario, agua de la ría de Huelva, y conducía con ese agua el fosfoyeso hacia las 4 zonas de depósito. Una vez se producía la decantación de ese fosfoyeso, ese agua residual ya contaminada con un 20% de fosfoyeso que aún quedaba en suspensión, pues se vertía directamente al estuario. Entonces, en aquel momento los niveles de contaminación eran incluso muy superiores a los que tenemos ahora. En 1997 cambia la política de gestión del residuo de forma que el fosfoyeso, el 100%, se deposita en una única zona, que es esta zona de aquí, la zona 2. Por eso esa zona tiene una forma piramidal que alcanza una altura de 30 a 40 metros aproximadamente. Y se cambió a un sistema cerrado con agua dulce. Se utilizaba agua de un pantano local, el fosfoyeso se conducía desde la fábrica hasta la zona 2 y después del depósito ese agua volvía a la fábrica a coger más fosfoyeso, no se vertía a la ría. Era para garantizar la cantidad de agua necesaria para eso, se instalaron 2 embalses
de agua de proceso, que son estas manchas que se ven sobre las zonas 2 y 3, ¿vale? Que, como es lógico, es un agua industrial que, fruto de esa continua recirculación, tiene niveles de contaminación extremadamente altos. Además, está sometida a evaporación, lo que todavía aumentan esos niveles de contaminación. Bien, la Audiencia Nacional dictaminó el cese del vertido en diciembre de 2010. Esto lo podéis encontrar en Google. Hay unas directrices generales de restauración de la balsa, es un informe técnico que publica la Junta de Andalucía en 2009. Y todos los modelos de restauración se basan en estas directrices. Si leéis ese informe, está en PDF, lo podéis encontrar fácilmente. La principal solución pasa por eliminar el agua de proceso y cubrir la superficie de la balsa. El agua de proceso es el agua que está embalsada sobre la balsa. Porque en el informe se dice textualmente que el agua de proceso es la principal vía de dispersión de contaminantes al medio ambiente, ya que se infiltra desde la superficie hacia el medio poroso y es la que sale por los bordes alcanzando el estuario. ¿De acuerdo? En eso se basa, ese informe dice que este es el modelo por el cual se generan esas salidas de borde. Por tanto, el informe pues simplemente comenta que la restauración pasaría por quitar ese agua de proceso y cubrir la balsa. En el momento en que quitamos el agua de proceso, supuestamente cesan las salidas de borde. Como las zonas 1 y 4 se encuentran en esta situación, ya se consideran a priori restauradas y toda la restauración se centra en las zonas 2 y 3, ¿vale? Pero es importante que la restauración que se va a hacer se basa en este modelo de meteorización, ¿vale? Nosotros, en ese momento, no podíamos negar que esto fuese así, entonces simplemente lo que hicimos fue evaluar las acciones de restauración que se habían llevado a cabo en las zonas 1 y 4 y el estado actual de las balsas en las zonas 2 y 3. Para eso lo que hicimos fue recorrer el perímetro de cada una de las zonas de la balsa buscando esas salidas de borde, ¿vale? En un primer muestreo encontramos salidas de borde, son todos estos puntos que aparecen aquí. Existen salidas de borde tanto en las zonas sin restaurar, zonas 2 y 3, puntos rojos, estrellas amarillos, pero también curiosamente existen salidas de borde en zonas que ya se encuentran a priori restauradas, como la zona 4. Esto ya indica que esa restauración está fallando. Vamos a ver el estado de cada una de esas zonas, de las zonas de la balsa de fosfoyeso. Esa es la zona 1, es la zona más amplia con una extensión de 450 hectáreas, sin embargo es la zona que menos potencia de fosfoyeso tiene. ¿De acuerdo? Se restauró en 1992 adicionando una capa de suelo natural de unos 25 centímetros y una cubierta vegetal, ¿vale? Si bien es cierto que el fosfoyeso aquí, como tiene una potencia tan pequeñita, eso no actúa como almacén de agua. Entonces es una realidad que existen pocas salidas de borde en esta zona, ¿vale? Pero hay un punto, ese punto es un entrante mareal. Es esa foto que aparece aquí, aquí está el estuario, cuando sube la marea, el agua entra al interior de la zona 1 y, si os fijáis, toca aquí, eso es fosfoyeso que está aflorando en esa zona. El agua entra en subida de la marea con un pH de 7, 7,5, 8 y retorna al tocar los fosfoyesos con un pH de 3,5, 4 y ya cargada de contaminantes. Es decir, aunque esta zona de la balsa no genere esa salida de borde, el potencial de contaminación es evidente a partir de este entrante mareal. Pero nos vamos a centrar en las otras zonas, las zonas 2, 3 y 4. Esto sería la zona 2, es la zona que tiene una altura de aproximadamente 30 metros, es la que se construyó a partir de 1997. Existen salidas de borde tanto por la parte frontal como por la parte trasera, ¿vale? Si hacemos un esquema de la balsa de fosfoyeso, las salidas de borde están aquí. Existe un canal perimetral, lo que pasa es que ese canal perimetral se supone que se instaló para recoger las salidas de borde, pero está a 2 metros de altura con respecto a la base de la marisma. Entonces no recoge esas salidas de borde y esas salidas de borde salen directamente hacia el estuario. Bien, con este panorama nosotros no podemos descartar todavía que estas salidas de borde se estén generando por infiltración del agua de proceso, ¿vale? Ese modelo de dispersión de contaminación no lo podemos descartar, puede ser, ¿vale? Estos son una foto de esas salidas de borde, agua verde, color fiery, cargada de contaminantes, y casi siempre ese agua termina en el agua del estuario. Vamos a ver la zona 3 de la balsa. La zona 3, similar a la zona 2, pero con menos potencia de fosfoyeso, también tiene un embalse de agua de proceso y numerosas salidas de borde, numerosas filtraciones, especialmente por esta parte, por la parte frontal.
Aquí tenéis algunas fotos de esas salidas de borde. Esta es bastante caudalosa, puede tener aproximadamente 1,5 litros por segundo de agua, muy constante a lo largo de todo el año. Por la parte trasera es cierto que existe un canal perimetral y este sí está bien hecho, está a base, a pie de marisma y recoge las salidas de borde de esa parte. Sin embargo, curiosamente, este canal perimetral termina justo en ese punto donde se une a un canal secundario mareal natural, un estero, y toda esa contaminación va de nuevo al estuario de Huelva. Bien, con este, le doy para atrás, con este modelo no podemos todavía descartar que estas salidas de borde se estén generando por infiltración del agua de proceso, ¿vale? Eso todavía no lo podemos descartar. Vamos a ver la zona 4. La zona 4 es un análogo a la zona 3. Yo cojo la zona 3 con esta situación, le quito el agua de proceso y la cubro. Esa sería la zona 4, ya está restaurada, ¿vale? No tiene agua de proceso en la parte de arriba y nunca ha tenido agua de proceso esa zona. Sin embargo, produce salidas de borde. Este es el primer momento en el que nosotros descartamos que estas salidas de borde se produzcan por infiltración del agua de proceso que hay sobre la balsa. Esta zona nunca ha tenido agua de proceso. Esas salidas de borde se están generando por otro mecanismo. Ya a partir de ahí empezamos a pensar que si la restauración de las zonas 2 y 3 implica quitar ese agua de proceso para evitar las salidas de borde, no se va a evitar las salidas de borde porque esas salidas de borde están presentes en esta zona de la balsa donde no hay agua de proceso y además la parte superior está cubierta, ¿vale? Y esas salidas de borde pues tienen el mismo aspecto que en el resto de zonas de la balsa, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el primer muestreo cogimos 60 salidas de borde, hemos hecho unos 5 muestreos completos, en el último ya llegamos a las 100, ¿vale? Aproximadamente, y tenéis concentraciones, niveles de contaminación promedio de esas salidas de borde. Son aguas que tienen un pH de 1,9 y concentraciones muy elevadas de fósforo, porque tiene ácido fosfórico, flúor, porque tiene ácido fluorhídrico, amonio, metales como zinc, arsénico. Un agua, para que cumpla las condiciones de prepotabilidad, tiene que tener aproximadamente 0,5, por debajo de 0,5 miligramos litros de arsénico. Este agua tiene 16,6 de promedio miligramos litros de arsénico. Uranio, cromo, cobre, cadmio, etcétera. Pasamos, por tanto, a dilucidar cuál es el modelo de meteorización de la balsa de fosfoyeso. Claramente, este modelo no es. Tenemos una zona de la balsa que no tiene agua de proceso en la parte de arriba y genera salidas de borde. Por tanto, la restauración no se puede enfocar pensando en que esas salidas de borde se generan por infiltración del agua de proceso. Ahora os voy a contar cómo se generan esas salidas de borde, pero lo que voy a hacer es primero contar el final de la película y después poner una serie de resultados que nos hacen pensar que el final es este. Nosotros pensamos que las salidas de borde se generan simplemente porque el agua del estuario está entrando al interior de la balsa. El agua del estuario entra durante el ascenso de la marea, recarga, lava la contaminación dentro de la balsa y sale en forma de salidas de borde, ¿vale? Ahora que sabéis cómo se producen esas salidas de borde, voy a enseñar una serie de datos científicos que avalan este modelo de meteorización. El primero es visual. Esto es una imagen de la marisma antes del depósito de fosfoyeso en 1956. Esto es cuando culminó el depósito de fosfoyeso en 2010. Todo lo que veis azul son canales secundarios mareales. Esos canales secundarios mareales son canales donde el agua de la marea, cuando sube la marea, el agua entra a esa zona de marisma, inunda la zona de marisma, cuando la marea baja, pues el agua sale por esos canales. Esos canales estaban en 1956, pero siguen estando actualmente, aunque estén cubiertos de fosfoyeso. Es decir, son la vía de entrada del agua del estuario. El agua del estuario entra a través de esos canales secundarios mareales y es una evidencia visual, una evidencia evidente. Vamos, si vais al campo se ve cómo cuando sube la marea entra por ahí, cuando baja la marea sale por ahí el agua. Bien, ahora otra serie de evidencias. La primera, una evidencia hidráulica, y después voy a hablar de una serie de trazadores geoquímicos que se utilizan para establecer procedencias de contaminación. La evidencia hidráulica no es más que un registro del nivel piezométrico de la balsa. Como dije antes, la balsa es como un acuífero donde hay agua almacenada y un nivel piezométrico.
Ese nivel oscila con el tiempo. Nosotros tenemos un registro de aproximadamente unos 6 meses de cómo varía ese nivel piezométrico dentro de la balsa. Y podemos encontrar dos momentos. Uno, periodos de lluvia, que son estos ascensos rápidos. Cuando llueve, el nivel piezométrico sube inmediatamente, coincidiendo con los eventos de precipitación, que son las columnas naranjas. Cuando deja de llover, el nivel piezométrico, igual que sube rápidamente, desciende también rápidamente. Ahora vamos a ver por qué. Si desciende, lo que ocurre es que aumentan las filtraciones y las salidas de borde. Pero ahora vamos a ver por qué aumenta el nivel piezométrico de forma brusca y disminuye cuando cesan las lluvias. Pero hay otros momentos, que son estos, donde hay ausencias de precipitación. Si nosotros hacemos un zoom en este intervalo donde no hay precipitaciones, vemos que el nivel piezométrico también varía. Y varía coincidiendo con las variaciones mareales. La línea verde son datos de subida, bajada de la marea, y son datos públicos. Si vais a la página de Puertos del Estado, hay una serie de boyas que tiene instalada el Estado español para registrar subidas y bajadas de la marea. Pues esta es una boya que está en Mazagón, muy cerquita de la balsa de Fofolleso. Pues la balsa, el agua que hay dentro de la balsa, sube y baja con las oscilaciones mareales. Es decir, es evidente que hay una conexión entre el agua del estuario y el agua que hay dentro de la balsa. Bien, esas respuestas rápidas ante las lluvias se debe a que el residuo, al ser un yeso, el yeso es un mineral muy soluble, tiene una gran cantidad de canales, son canales cárticos producidos por disolución, ¿vale? Y eso también es una evidencia que se ve en la propia balsa. Esos canales pues son vías de entrada de agua, de lluvia, y tal como entra rápidamente, asciende el nivel mareal y desciende a través de esos canales mareales. Es decir, el nivel piezométrico dentro de la balsa está influenciado por el estuario, pero en momentos de precipitación sube rápidamente y desciende rápidamente, aumentando esas salidas de borde. Cuando no llueve, pues ese nivel piezométrico, ese nivel freático está controlado por las oscilaciones del estuario, ¿vale? O sea, esto es una prueba de que estuario y nivel freático dentro de la balsa están conectados a través de esos canales secundarios mareales. Pero también tenemos pruebas de tipo geoquímico. Una prueba es la relación cloruro-bromuro. Eso indica fuentes de contaminación. Si cogéis un agua, analizáis cloruro y dividís entre bromuro, os da un valor, un ratio, y eso puede indicar fuente, procedencia. Esa relación cloruro-bromuro es muy, muy estable en el agua de mar. Son aproximadamente 290. Pues precisamente las salidas de borde de la balsa de Fofolleso tienen la relación cloruro-bromuro del agua del estuario. Es decir, y se aleja totalmente del agua de proceso. Es decir, esas salidas de borde se forman porque el propio agua del estuario es la que recarga al interior de la balsa y vuelve a salir, ¿vale? Y no se producen por infiltración del agua de proceso. Otra evidencia son patrones de tierras raras. Tierras raras son un conjunto de elementos de la tabla periódica del grupo de los lantánidos. Son todos estos que está aquí, no me sé el nombre de todo, lantano, cerio, demás. Si representáis todas esas tierras raras en orden ascendente en relación a su peso atómico, aquí están las ligeras, aquí están las pesadas, eso, el patrón dibuja un gráfico que puede indicar procedencia. Este de aquí es el agua de proceso que hay sobre la balsa. Es un patrón ascendente en tierras raras pesadas, sube hacia arriba, ¿vale? Es el patrón típico de los fertilizantes fosfatados. Sin embargo, las salidas de borde tienen el mismo patrón que el agua del río Tinto, ¿vale? Esto es otra evidencia que demuestra que las salidas de borde se generan por conexión con el estuario y no por infiltración del agua de proceso. La última evidencia que dice lo mismo son los isótopos estables. Hicimos isótopos de oxígeno 18, hidrógeno 2, deuterio, azufre 34, analizamos la composición isotópica del agua de proceso, del agua del estuario, que a su vez es una mezcla del río Tinto y el agua de mar, y lo que hicimos fue, con estas proporciones, calcular la contribución de cada uno de estos miembros a la composición isotópica de las salidas de borde que genera la balsa. Pues bien, todas las salidas de borde tienen composiciones isotópicas que hacen pensar, bueno, que demuestran que esas salidas de borde se generan porque el propio agua del estuario entra al interior de la balsa.
nosotros cuantificamos que solo un 9% de las salidas de borde procede de la infiltración del embalse de agua de proceso que hay sobre la balsa. De esta forma se puede cuantificar la influencia de cada uno de esos miembros extremos. Bien, con todo esto, pues ya sabemos cómo se generan esas salidas de borde, sabemos que se producen una gran cantidad de contaminantes que llegan al entorno estuarino. Vamos a ver qué pasa con esos contaminantes en el estuario. Bien, no me voy a enrollar mucho, pero estos contaminantes, aluminio, cromo, hierro, plomo y uranio, en el agua del fosfoyeso tiene un pH de en torno a 2. Conforme sube el pH del agua por mezcla con agua del estuario, esos contaminantes disminuyen sus concentraciones porque precipitan, formando sólidos que después se acumulan en los sedimentos que están en el estuario, ¿vale? Sin embargo, hay otros contaminantes, cobalto, níquel, cobre, zinc, arsénico, cadmio, antimonio. Atención a zinc, arsénico y cadmio, que son los más tóxicos, sobre todo arsénico y cadmio, que conforme sube el pH del agua, cuando ese agua se mezcla con el agua del estuario, se mantienen constantes en solución. Es decir, no precipitan, se mantienen conservativos, se mantienen biodisponibles en el agua, se mantienen en el agua y acaban en el océano Atlántico, ¿vale? Amenazando las condiciones del litoral. Bien, pues sabemos que son contaminantes muy móviles. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, y no nos podemos olvidar, de que el estuario de la ría de Huelva está contaminado por dos fuentes de contaminación. Una es la balsa de fosfoyeso, pero no podemos olvidarnos que el estuario es la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, y los ríos Tinto y Odiel están contaminados por un proceso que se llama drenaje ácido de mina, que ocurre en las zonas mineras abandonadas de la provincia de Huelva. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos cuantificado las dos fuentes de contaminación. Cuánto aporta de contaminante la balsa de fosfoyeso, pero también tenemos cuantificado cuánto aporta de contaminante ese drenaje ácido de mina que va a través de los ríos Tinto y Odiel y llega al estuario de Huelva. Esos son los números que tenéis aquí. La balsa de fosfoyeso al año aporta al estuario de la ría de Huelva unas 8 toneladas de arsénico, 1,8 de cadmio, 3,8 de cromo, 51 de hierro, 4,8 de uranio, 13,3 de zinc aproximadamente. Sin embargo, los ríos Tinto y Odiel aportan al estuario mucha más cantidad de contaminación. Fijaos, 36 toneladas de arsénico, 11 de cadmio, 1.700 toneladas de cobre, 7.900 de hierro, 3.475 de zinc. Es decir, los ríos Tinto y Odiel, y si queréis otro día me invitáis y vengo a hablaros de los ríos Tinto y Odiel, aportan en torno al 15% del cobre y al 60% del zinc que llegan a los océanos mundiales. ¿De acuerdo? Es decir, que es muy, muy significativo. Sin embargo, si nosotros hacemos el porcentaje de lo que aporta la balsa de fosfoyeso con respecto al total, las balsas de fosfoyeso aportan mucha menos cantidad de contaminantes, pero hay dos que son bastante significativos, o al menos a mí me resulta significativo. El 18% del arsénico que llega al estuario viene de la balsa de fosfoyeso, un 14% del cadmio viene de la balsa de fosfoyeso. Eso es bastante significativo si además tenemos en cuenta que la balsa de fosfoyeso ocupa una extensión de 12 kilómetros cuadrados y las cuencas fluviales de los ríos Tinto y Odiel unas 4.000 kilómetros cuadrados. Es decir, un residuo acopiado en una extensión tan pequeñita produce una cantidad bastante significativa de arsénico y de cadmio. Además, si cogéis el fosfoyeso y le aplicáis la normativa europea que te dice dónde debe estar instalado ese fosfoyeso, veréis que precisamente el fosfoyeso supera los niveles de arsénico y de cadmio, y ese fosfoyeso debería estar en un vertedero de residuos peligrosos y no en mitad de una marisma. ¿De acuerdo? Bueno, conclusiones. Tenemos un modelo de meteorización que es de esta forma. Por mucho que quitemos el agua de proceso y cubramos la balsa, las salidas de borde se van a seguir generando. Este nuevo modelo de meteorización que nosotros hemos demostrado, no solo hidráulicamente, sino también a través de una serie de trazadores geoquímicos, pues cuestiona seriamente las acciones preliminares de restauración que se han llevado a cabo en las zonas 1 y 4, y también condiciona la restauración futura que se va a llevar a cabo en las zonas 2 y 3. Como recomendaciones, hay que quitar el agua de proceso porque aunque no sea el principal vector de la contaminación, es un agua extremadamente contaminante. También es importante cubrir las superficies del fosfoyeso, eso es algo que se hará, pero primero, y eso es otra cuestión, hay que garantizar la estabilidad física del depósito.
importante, todas esas salidas de borde deben estar correctamente recogidas y tratadas en un sistema de tratamiento y hay que impedir, a través de algún tipo de barrera, el acceso del agua intermareal al interior de la balsa porque es la que está generando esas salidas de borde. Por último, simplemente deciros que todos estos datos están publicados en revistas científicas. Eso implica que han pasado por un proceso de revisores internacionales que garantizan la calidad de los datos que os estoy mostrando y, a pesar de esto, nuestra investigación no trasciende más allá de estas publicaciones internacionales, ¿de acuerdo? No, nadie tiene en cuenta estos modelos de meteorización, de generación de contaminantes para llevar de forma correcta la restauración de la balsa, ¿de acuerdo? Pues eso es todo. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es Lucas Barrero. Buenas tardes. Lo primero, agradeceros la invitación y también la oportunidad de, como colectivo social, yo formo parte de Ecologistas en Acción, tener voz en este foro. He puesto esta imagen que visualiza muy bien lo que se concentra en tan poco espacio, ¿no? En el margen izquierdo del río Tinto tenemos, como comentaba Rafael, estas 1.200 hectáreas repletas con 120 millones de toneladas de fosfoyeso, una cantidad de toneladas que podría buscarme algún símil, pero yo creo que no sé cómo que pesaría tanto, 120 millones de toneladas. Y justo enfrente tenemos lo que aún se conserva de marisma en este entorno natural, zona de especial protección de la desembocadura del río Tinto. Y no he puesto título a conciencia porque no quería poneros a vosotros en un compromiso, porque yo creo que si le hubiera puesto título a esta charla hubiera sido ¿qué coño hacen 120 millones de toneladas de residuos tóxicos, radiactivos y peligrosos, como comentaba ahora Rafael, encima de una marisma? Porque creo, y es lo primero que quería destacar, que es necesario recordar esta imagen, la del vuelo americano, que justamente también, voy a citar mucho a Rafael, pero porque me he repetido con él en varias cosas, pero bueno, cualquier cosa lo comentamos también. Creo que es importante destacar que esto antes era una marisma, que todo esto antes, como se suele decir, todo esto antes era campo, todo esto antes era marisma. Porque uno de los argumentos que se utiliza actualmente y que se ha utilizado en repetidas ocasiones a lo largo de toda la problemática y casuística de los fosfoyesos es que eso ya no era una marisma, que eso era un entorno degradado. Y nosotros, pues bueno, defendemos de que eso, y así lo muestran los procesos mareales, en parte sigue siendo una marisma y, como veremos finalmente, debería de volverlo a ser. Únicamente como curiosidad, no sé si veis esta imagen de aquí a la esquina abajo, pero yo la encontré de casualidad en un grupo de nostálgicos del Facebook, que es el vuelo del Zeppelin Graf, que en 1929, justamente después de cruzar el Atlántico, pues pasaba por encima de las marismas y pudo inmortalizar eso, que justamente hoy estaría completamente lleno de fosfoyeso, cenizas de pirita y en un futuro parece ser que de placas solares para hacer hidrógeno verde. La segunda idea que quería destacar es que las balsas de fosfoyeso son un atentado ecológico y social que sufren las personas de Huelva actualmente, pero que también está conectado con otras problemáticas ambientales que se concentran en Huelva y en el resto del mundo. ¿Por qué digo esto? Bueno, hacer un pequeño repaso completando lo que ha dicho Rafael en torno a los fosfoyesos. En 1967-68 es el Estado el que concede una concesión del dominio público marítimo terrestre. Hay que destacar, para los que no lo sepáis, que en España está recogido en la Constitución y en la Ley de Costas que el dominio público marítimo terrestre coge todas las partes por donde afecta la marea, es decir, todas estas marismas
que han sido afectadas son terrenos públicos en realidad, son terrenos del Estado y es el Estado el que debería también velar o debería de haber velado por su conservación. Y es en 1997-98 cuando esa concesión se unifica, pero también es ese año, en 1998, cuando la Junta inicia un expediente en contra de Fertiberia, en este caso, que ya era la empresa concesionaria, porque había incumplido una serie de las condiciones. Para que os hagáis una idea, os voy a decir una únicamente. Ha comentado Rafael que la altura de esta zona 3 de los fosfoyesos es de en torno a 30 a 40 metros, la concesión establecía un límite de 5 metros. Entonces tú ya te puedes poner a mirar de lejos que eso, si tú te pasas conscientemente de la altura, eres consciente como empresa y como gestor de esos residuos de que te está pasando. También no es casual que estén ahí los fosfoyesos y lo comentaremos más adelante con unas diapositivas que he aprovechado justamente de esta etapa del doctorado, que no es casual que los fosfoyesos se encuentren en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahora que hablamos tanto de economía circular, y seguramente Luis, tu nombre es la economía circular, los fosfoyesos son, y en este caso la industria de Huelva, es un ejemplo claro de lo que es la industria circular, la economía circular, pero desde los años 60, cuando Franco se paseó por allí, intentando que una zona deprimida como era Huelva se industrializara. Allí en Huelva, en el polo químico de Huelva, se aprovechaban por un lado las piritas que se traían de la cuenca minera y con el ácido sulfúrico que producía toda la tostación de esas piritas se trataba la roca fosfórica que justamente venía del Sáhara, que estábamos expoliando en este caso nosotros españoles, que teníamos en aquel entonces el Sáhara como colonia, y generábamos ese subproducto que durante años han estado vertiendo tanto Fertiberia, que es la empresa más visible, como Foret, que era una segunda empresa que se asentaba también en esta punta de la punta del Sebo. Para los que conozcáis Huelva y para los que no, la punta del Sebo es la playa de Huelva. Aunque a la hora se diga que Huelva no tiene playa, Huelva sí que tiene playa, efectivamente está allí al lado de una estatua gigantesca o el monumento a Colón, pero ahí no te puedes bañar porque las aguas, como ha comentado Rafael, están muy contaminadas y hay un cartel que pone, de hecho lo han quitado este último año, que han hecho una reordenación de la zona que pone prohibido el baño, entonces ahí no te puedes bañar y ahora la gente de Huelva, antes que se iba a ir a bañar, de hecho hay una foto muy bonita que es que antes llegaba justamente un tranvía hasta ahí y iba la gente a bañarse, pues actualmente la gente se tiene que ir a Mazagón, se tiene que ir a Punta Umbría, pero bueno, en definitiva se tiene que alejar de la zona. Luego, porque no me voy a parar mucho en estos datos que ya también se han dado, pero ¿por qué digo que esto es un atentado ecológico? Porque si os fijabais en la foto, a escasos 500 metros cruzando la orilla del río, tenemos este espacio protegido. El espacio protegido en sí ya es la desembocadura del Tinto y realmente todo el perímetro que bordea a las marismas, a los fosfoyesos, es espacio natural protegido, pero es que si echamos la vista adelante, esta zona que veis aquí, es el espacio natural de Marismas del Odiel, que no sé si alguno habéis podido ir a visitarlo, os lo recomiendo. Es un espacio rico en fauna, rico en vegetación y es declarado Red Natura 2000 de especial protección justamente por los hábitats de interés comunitario que tiene. También destaco lo de sucesivos incidentes, vamos a decir incidentes por no decir catástrofes. Es en la Nochevieja, creo que fue del 97 al 98, cuando se produce una rotura en la que se vierten gran cantidad de metros cúbicos de estos líquidos de proceso a la ría, pero bueno, esto se ha ido sucediendo en el tiempo de manera consciente, digamos, como son estos episodios de incidentes, y de manera no consciente o, digamos, obviándola, como ha comentado ya Rafael. La última, hace 2 semanas, cuando llovió, se rompió uno de los canales perimetrales que la empresa actualmente dice está gestionando para la restauración, justo aquí, y casualmente, porque un compañero nuestro de Ecologistas en Acción
estaba por allí por la zona y porque se arrimó justamente porque pensábamos que iba a pasar eso, pues grabó cómo se estaban vertiendo continuamente, imaginaros todas estas dos balsas llenas de agua y esta también, eso estaba vertiendo continuamente aquí a lo que es el estero Rincón, que está directamente conectado con el estuario del Tinto y el Odiel. Y también, más allá de los fosfoyesos, es interesante que sepamos que ahí no hay solo fosfoyesos, ahí hay residuos del resto de industria del polo químico que durante años han aprovechado que eso era un vertedero para estar ahí. Entonces, si tú vas a los análisis, a los informes que han hecho los distintos científicos, ahí no hay solo fosfoyesos, ahí hay cenizas de pirita, ahí hay residuos de titanio procedentes de una industria de fabricación de pintura, de tiosides, y ahí hay, entre otras cosas también, residuos radiactivos de cuando en el 97 explota la fábrica que tenía Acerinox de reciclado de metales en Cádiz, y no se le ocurre mejor sitio que llevarse una fuente de cesio radiactiva a un sitio que ya en aquel entonces estaba contaminado y lo echaron aquí. Hay que destacar también que el fosfoyeso, que supongo que lo comentará también ahora Luis, tiene una radiactividad base de por sí, porque ya cuando se extraen estas rocas fosfóricas del Sáhara, tiene una radiactividad base que al concentrarlo en el proceso genera mayor radiactividad, con lo cual estamos hablando de que son tierras contaminadas tanto por metales pesados como que también tienen en parte radiactividad base que supera los límites en muchos casos de los que son la legalidad. Y esto es lo que os comentaba que aprovecho de la tesis, porque digamos que los fosfoyesos es un conflicto socioambiental puntual dentro de un conjunto de problemáticas ambientales que ya convergen en la provincia de Huelva y que creo que es conveniente que lo destaquemos también. Por eso comentaba un poco lo de zona de sacrificio, entre comillas, porque será la casuística y bueno, no podemos elegir dónde están las minas, pero al menos sí cómo se gestionan, y en el caso de Huelva, históricamente se ha gestionado de una manera, digamos, colonialista. Se va allí, se explota el territorio y todo lo que ha quedado es el pasivo ambiental, dicho de forma fina, la mierda, dicho de forma normal. Entonces encontramos a día de hoy problemáticas ambientales que van desde la cabecera de estos ríos, del Tinto y del Odiel, como son las minas antiguas y las minas nuevas que pretenden abrir, que generan un drenaje ácido de minas que está contribuyendo a esta contaminación del océano Atlántico y la parte que también se arrastra hacia el Mediterráneo. Encontramos también zonas como el vertedero de Nerva, sobre antiguas minas y huecos mineros que se aprovechan para traer residuos tóxicos de otras partes de Europa e incluso de aquí. Y finalmente, pues bueno, toda la industria del fruto rojo y del polo químico que se ha desarrollado en parte en torno a esta producción de fertilizantes y a una falsa idea del agua como recurso sin límites, ¿no? Aquí se trae agua del trasvase que hay en el Boca Chanza, aquí con Portugal, del Guadiana, y aparte no hace falta que explique para nada cómo se encuentra el estado de los pozos y el nivel piezométrico también con las aguas de Doñana. Y también, y no me detengo mucho, hacer hincapié, y esto es el Atlas de Justicia Ambiental, que os recomiendo si alguna vez tenéis tiempo que lo visitéis, de cómo toda esta industria local contribuye a estos conflictos ambientales que se produzcan en el resto del mundo. Solo como ejemplo, y ya lo comentaba, los fosfatos que han producido esos fosfoyesos principalmente venían de Senegal, pero también, y la zona de aquí, pero también del Sáhara ocupado por acuerdos internacionales, de terratenientes como Villarmir aquí en España que hacían tratos con Henry Kissinger de los Estados Unidos y generaban convenios internacionales para toda esta exportación, de cobre que a día de hoy se sigue trayendo de minas como Grasberg en Papúa Nueva Guinea, o la ilmenita que se trae principalmente de Australia, y es este residuo, esta materia prima que se utiliza para el titanio y luego la fabricación de pintura. Señalar, creo que es necesario señalar que esto no ha sucedido por casualidad, y esto es premeditado y esto es
causa de unas empresas que han operado malamente, en este caso la gestora de este residuo en los últimos 20-30 años ha sido Fertiberia, también Foret, como comentaba, y todas las empresas del polo químico que durante años han estado vertiendo ahí deliberadamente y sabiendo las consecuencias que eso tenía en la ría de Huelva. Pero también de las administraciones públicas, y eso también es, creo, necesario destacarlo, y a día de hoy incluso cuando en sitios muy cercanos de aquí como la mina de Arnalcollar estamos viviendo conflictos similares con vertidos que se pueden producir en menos de 2 años al Guadalquivir. Las administraciones públicas son las que han ido manteniendo y posibilitando que esto se haya dado a lo largo de los años. Y ha sido a través de los científicos por un lado y las organizaciones sociales por otro. De hecho, esta foto justo la pasaron el otro día por el grupo de ecologistas en Acción de WhatsApp y creo que simboliza mucho la lucha que se ha tenido a lo largo de los años en el entorno de Huelva y el mensaje que se debería de dar, ¿no? Y que dice marisma sin yeso, eso sí es progreso, porque al fin y al cabo vemos hoy en día como esa marisma actualmente lo que es un vertedero. También destacar únicamente como curiosidad que en el entorno de Huelva se llegó a crear incluso hasta un partido político que defendía, en el caso de Mesa de la Ría, que defendía la recuperación de estas marismas y durante años han tenido representación incluso dentro del Ayuntamiento de Huelva. Y finalmente, no me extiendo más porque creo que es interesante y que va un poco en la línea de lo que ahora va a contar Luis. ¿Y ahora qué hacemos? Porque la mierda está ahí, somos conscientes. ¿Cómo restauramos eso? Así por encima, y no quiero pararme mucho porque encima le voy a dar a ellos palabras, os cuento lo que es el proyecto de Fertiberia. El proyecto de Fertiberia lo que viene a decir es, este es el estado actual y como comentábamos y comentaba Rafael enseñando la zona 1, aunque según ellos un poco mejorada, vamos a restaurar la marisma cubriéndola de una capa de tierra, en este caso incorporan un sellado, ellos dicen, de los canales perimetrales, como sea como el de la semana pasada estamos aviados, incorpora una capa de geotextil para evitar también todo lo que son las aguas pluviales, ya ha dicho Rafael que eso, vale, está bien, pero que no evita que el agua siga entrando por abajo cada día un par de veces con las mareas, y la tapamos con tierra y que ahí crezca verde y eso va a ser el pulmón verde de Huelva. Entonces, yo me he permitido la libertad de hacer este par de memes, se podían hacer mucho más. No sabía cuál de los dos elegir, pero creo que tanto el de no sé Rick parece falso como el de mete la mierda debajo de la alfombra ilustra muy bien lo que está haciendo Fertiberia. De hecho, esto es 100% lo que está haciendo Fertiberia. Lo tapamos, que crezca verde y así la vergüenza, que es la foto satélite esa que todos hemos visto y que ya hemos enseñado desde el principio de esta charla, que es ver ese gran punto blanco al lado de la ciudad de Huelva, pues por lo menos no se va a ver, se va a ver verde y así la gente no va a saber que la mierda que hay debajo la han echado esta gente durante tantos años. Y bueno, lo del meme no lo digo solo yo, lo dicen el comité de expertos, que creo que fue hace 3 años, hace 2 años, emitisteis este informe técnico sobre la idoneidad del proyecto Restore 2030, cómo solucionar el problema de las balsas de fosfoyeso, y que pone verde, entre comillas, o dice, en definitiva, que el proyecto presentado no puede ser considerado bajo ningún concepto como la solución idónea para esto, que se puede entender como una intervención de urgencia, porque más allá de los impactos que ha comentado Rafa, también se ha detectado como justamente en esta orilla de enfrente que os enseñaba, la salicornia está bioacumulando partículas que salen de los fosfoyesos. Se ha visto cómo estas partículas están llegando suspendidas en el aire a la población de Huelva. Se ha visto cómo las personas que viven más cerca de los fosfoyesos están bioacumulando en la orina y en las uñas estas partículas. Todo esto, el tapado, puede contribuir a la mejora de la situación actual, pero en ningún caso esto puede considerarse como una solución definitiva.
Y en línea de eso, dice finalmente que ahora lo que toca es buscar una solución definitiva. Y ya para acabar, os pongo esta imagen, porque justamente, que de hecho es creo que hace cosa de unos meses, estuve justo en la orilla de enfrente echando una foto y me sorprendió la cantidad de vida que hay. A mí me gusta ver pájaros, cumplo el cliché de ecologista, me cojo los prismáticos y me voy al campo a ver pájaros. Y si os fijáis, este puente es el que separa la orilla de los fosfoyesos y la orilla de enfrente, la orilla que está pegada a Moguer y a Palo. Y en una diferencia de 500 metros podías ver como enfrente estaban 120 millones de toneladas de residuos tóxicos radiactivos y justamente enfrente todo lleno de limícolas, todo lleno de flamencos y al fin y al cabo, y esta sería la propuesta de ecologistas, una marisma que nosotros desearíamos, ¿no? Entonces, nada, acabo con esto y con una imagen bonita que creo que enlaza bien con la propuesta que va a hacer ahora Luis, de cuál sería la marisma que querríamos nosotros. Por último, Luis Esquivia nos va a presentar nos va a presentar su proyecto de solución. Pues buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí, de tener una audiencia de gente, de alumnos de la facultad y de gente que está fuera de la facultad. Y a ver, esto va así, ¿no? ¿Se me oye? ¿Esto se oye? Vale. Y bueno, pues eso voy a pasar a contar lo que nosotros llevamos trabajando y soñando, porque también puede ser la palabra soñando, en darle esa solución a los fosfoyesos de Huelva. Que dicho sea de paso, tiene la enorme carga de que aquí en Sevilla estemos al 99% totalmente ajeno a aquello, al problemón que hay en Huelva, donde la población urubense está concienciadísima y muy concernida por este problema, y aquí en Sevilla, yo en mi entorno de gente pues más o menos formada, ¿no? Y que pues, a ver, no tiene la menor idea de aquello, o sea, no sabe de que existe, está a 100 kilómetros de aquí, ¿no? Y bien, pues nosotros hace ya unos 12 o 14 años empezamos a trabajar en el tema este, estábamos trabajando en captura de CO2 y casualmente ocurrió que yo voy a contar la anécdota. Habíamos hecho un paper de captura de CO2 con un mineral que se llamaba bolastonita y pudimos, bueno, lo habían admitido a una buena revista y teníamos que dar las correcciones y íbamos la mar de contentos y nos fuimos a tomar café después de arreglar aquello y comenté que digo, esto estaría fantástico hacerlo con los fosfoyesos de Huelva. Y con nosotros estaba un chico de Huelva trabajando con nosotros, Cristian Cárdenas, y entonces, no sé si el propio Cristian o Alberto dijo, eso se puede hacer. Y va, tomamos café y volvimos, porque eso se puede hacer echándole sosa al yeso. Agarramos, tal como volvimos, teníamos yeso en el laboratorio, lo tratamos y obtuvimos efectivamente que el yeso se convertía en cal y en estos sulfatos sódicos. Y además la cal se carbonataba, con la teníamos captura de CO2. Estuvimos muy contentos, pero lo vimos tan obvio, o sea, bueno, esto es una reacción tan obvia, tan elemental, que no le dimos mayor importancia. Entonces, no se nos ocurrió que fuera patentable, ¿no? Pero también hicimos el estudio de patentabilidad y resulta que no estaba patentado, por elemental que fuera la reacción. Y ahí estamos, entonces a partir de ahí empezamos a trabajar en esto, ¿no? Después dicho así coloquialmente, varios gatellazos de proyectos europeos, pues finalmente esta última convocatoria pues tuvimos la suerte de tenerlo. Ahora el proyecto este lo lidera IDENER, que es una empresa, una consultora, y como conocen muy bien, ellos organizaron todo. Lamentablemente no está Rafael con nosotros, que yo me creía que estaba cuando se planteó aquello por parte de IDENER, y no están, ¿no? Lo lamento enormemente.
Bueno, yo tenía puesto este guión, pero a la pista que lo he escuchado a Rafael y a Lucas, hay cosas que me iba a saltar, porque ya están dichas, ¿no? Porque no voy a decir lo que es el fosfoyeso, sí diré algo de los secuestros minerales de CO2, pero la parte de lo que es el fosfoyeso y el problema, pues me lo voy a saltar, ¿no? No voy a explicar que el proceso, que ya lo ha explicado Rafael, de por qué resulta el yeso, del tratamiento de la roca fosfática. Sí puedo decir que la producción anual está mundial entre 100 y 280 megatoneladas y de la cual se utiliza el 15% tal cual pues para pavimentar carreteras y cosas de esas, ¿no? Pero aquí hay un tema que también lo ha mencionado Rafael, pero que yo creo que le da una perspectiva económica grande, que es que contiene tierras raras. Las tierras raras no se han hecho famosas más que cuando la ha mencionado Donald Trump. O sea, anteriormente estábamos aquí, pero la mayor parte de la gente, cuando Donald Trump las ha mencionado por el tema este de Ucrania, es cuando ha habido muchísima gente se ha enterado que había unas cosas que llamaban tierras raras, ¿no? Pues los fosfoyesos tienen unas cantidades que yo voy a pasar ahí después a mencionarlas. Bueno, esto es el mapa de la zona, que me lo salto porque ya está más que trillado. Pero nosotros nuestra idea es tratar todo esto. ¿El puntero qué es esto? Sí. Todo esto, más que un problema, intentar verlo como una oportunidad y verlo como una mina a cielo abierto, ¿no? Y el proceso este de CO2, de captura de CO2, lo podemos tratar una vez que tenemos el material que puede carbonatarse, lo podemos tratar como un problema, o sea, inyectando directamente CO2 burbujeante. Pero también hay un tema que es la meteorización, es dejarlo que espontáneamente captura el CO2, ¿no? Y lo único que ocurre es que es un proceso largo, ¿no? Pero que es igualmente eficaz, ¿no? Mirad, ahí tenéis, eso es un trozo de bolastonita, no exactamente bolastonita mezclada con mármol, con carbonato cálcico. Y están vinculados los dos. De hecho, si cuando vais a algún sitio a ver si el mármol es bueno, yo me lo fijo muchas veces cuando el mármol está así en pared, yo miro así al pie, y si hay zonas que no están totalmente brillantes porque tiene bolastonita, es mate porque tiene esa estructura así aciculada, ¿no? Bueno, pues está la bolastonita, que es un silicato cálcico, se carbonata y forma carbonato cálcico, o sea, el mármol y más sílice, ¿no? Y aquí tenemos esto, en la Sierra de Huelva hay bastante. Bueno, pues lo que iba, el procedimiento nuestro, la idea inicial es esto que aquí veis. El fosfoyeso le añadimos sosa, pero sosa de la que se compra en la tienda. Y esto, al tratarlo, se produce cal apagada y una solución de sulfato sódico. Las porquerías que tiene el fosfoyeso pasan a la cal. Y en cambio el sulfato sódico va muy puro, va bastante puro. Después, ya sea por burbujeo o por meteorización, obtenemos el carbonato cálcico y aquí lo que pasa es que dejamos evaporar y obtenemos el sulfato sódico. Estos son, tanto esto como estos son materiales que son comercializables. La parte de la cal y el carbonato dentro de unos límites por las razones del contenido que tiene de algunos radionúclidos, ¿no? Y tiene un proceso, un uso muy limitado, ¿no? En cambio, un sulfato sódico va bastante puro, está bastante bien. Esto es una foto de la planta piloto que nosotros hicimos en una primera fase, ya tiene vamos hace un par de años, 3 que la tenemos. Y tiene esta planta piloto. Esta planta piloto tiene 3 reactores. Tiene este primero donde echábamos el sulfato, el fosfoyeso y lo dispersábamos en agua. Mediante estos motores lo llevamos a este segundo donde mediante esta bomba que iba echando la sosa reacciona. Y vamos controlando esto, el pH y la conductividad, y cuando aquí hay determinado valor, el pH y la conductividad, es que la reacción se ha producido y lo pasamos a este último reactor, que es el de carbonatación. Y bueno, y extraemos el producto final, ¿no?
Entonces, nosotros hemos probado este método no solo utilizando la SOSA, que es un producto que hay que comprar y por tanto está sometido a las oscilaciones de precios de mercado, y nosotros hemos usado, entre otros residuos, el de la industria del aluminio, de la extrusión del aluminio. En la industria del aluminio, las piezas de aluminio, bueno, una de los procesos es, para decapar el aluminio, lo meten en baños de sosa a una determinada concentración, y ahí van metiendo las piezas y las meten y las sacan y las llevan hasta que tiene un cierto número de uso. Al cabo de cierto número de uso, pues ya no les sirve y tiene pues, naturalmente sosa, pero también tiene aluminio. Pero lo hemos utilizado, porque con ese residuo tampoco saben lo que hacer, ¿no? También es un residuo que hay que verterlo y tal. Entonces lo hemos utilizado y en un proceso totalmente análogo, vamos a ver. En un proceso totalmente análogo hemos tratado el fosfoyeso con este residuo y obtenemos, aquí está puesta la reacción, que no voy a entrar en eso por no aburriros, ¿no? Pero lo que obtenemos de nuevo, el sulfato sódico y también este mineral que se denomina catoíta, que bueno, vendría a ser un pariente de la cal, solamente que lleva aluminio, pero es un mineral que también se carbonata y produce hidróxido de aluminio y también el carbonato cálcico. Y nosotros esto lo hemos utilizado mediante, o sea, lo hemos carbonatado, tanto mediante meteorización, que es esta palabra que viene aquí, weathering, o por burbujeo, y hemos obtenido eso, ¿no? Entonces, sobre esta base, sobre esta idea, hemos obtenido estos minerales. O sea, aquí tenéis una micrografía de cristales de catoíta, y hay un mezcladito de catoíta con cernaldita. Cernaldita es el sulfato sódico, que ahí está ahí junto, ¿no? ¿Vale? Entonces, para dar algunos números del método que nosotros proponemos y el que está incluido en el proyecto de FIGFIGHTER, que lo contaré dentro de unos minutos, podemos eliminar media tonelada de fosfoyeso por metro cúbico de ese residuo, una tonelada de fosfoyeso tratado, esto es importante, captura 0,26, un cuarto de tonelada de CO2. Eso es muy importante a la hora de la rentabilidad del proceso, porque nosotros proponemos que el proceso se paga por sí mismo. Se paga por sí mismo, aunque si nosotros tuviéramos éxito en el proyecto en el que estamos y que ahora contaré, la idea es llegar a una producción de tratar 1 millón de toneladas anuales, de 1 millón y pico de toneladas anuales. Claro, de fosfoyeso, si llegamos a esa situación, pues resulta que vamos a capturar 250.000 toneladas de CO2 al año. Y la tonelada de CO2 al año se está pagando, yo ahora lo explico, pues a unos 60-65 dólares la tonelada. Yo no sé si todos sabéis, y yo lo explico, que hay un mercado de CO2. Hay una película que se llama Sangre y Dinero que lo manifiesta, una serie que a mí me gustó mucho, desde luego, me entretuvo mucho, que significa el tema este, hombre, en un régimen de estafa y todo eso, que no es lo que estamos tratando, pero vamos, que pone de manifiesto este mercado del CO2. Las empresas compran derechos de emitir CO2 y cuando tienen un excedente, digamos que no han emitido el CO2 que por el que han comprado, lo venden, lo llevan en una bolsa y lo venden, ponen un pool y allí lo ponen, la gente lo compra y lo vende. Y cuando hay otros que han emitido más CO2 del que habían comprado y tienen que ir a la bolsa a comprarlo. Bueno, pues ese mercado de compra y venta de valores del CO2 es lo que ahora mismo está a 60, yo no sé cómo está exactamente estos días, la última vez que lo vi estaba a 60 dólares la tonelada, pero para una orientación, cuando nosotros empezamos en esta historia, estoy hablando de hace 10 años, cosas así, la tonelada de CO2 estaba a 5 dólares la tonelada. Se ha quedado. Entonces yo estaba diciendo que con esos precios, una vez que tiene la planta,
con lo que tú ahorras en un proceso que vamos a decir que es de emisión CO2 negativa, pues estás en condiciones de financiarte la construcción de la planta y de otras más que haga, ¿no? de ese nivel, ¿no? O sea que nosotros el estudio económico ese lo tenemos hecho. Yo no lo he hecho, lo ha hecho mi amigo y socio economista, ¿no? Pero que lo tenemos hecho, ¿no? Pero no sé si me deja algo por aquí. Después hay otra cosa, que los materiales que resultan son NORM. NORM son las siglas de Norm Occurrence Radioactive Materials. Normal, o sea, están considerados materiales que tienen una radioactividad de origen natural. Entonces, estos materiales NORM, esto naturalmente su uso no está permitido para cualquier cosa, sino que tiene determinados usos previo permiso de uso para tal cosa o para la otra, ¿no? Nosotros lo que pasa es que estos materiales NOR que estamos utilizando, particularmente la calcita, tiene una característica, que le hemos estudiado la lixiviación. La lixiviación es cuando le caen ácidos y cosas encima y cómo arrastran los metales pesados y todo esto, ¿no? Los metales pesados, en particular los radionucleos, quedan atrapados en la red. El radio tiene un papel, se coloca en el lugar del calcio y queda metido en la red, y entonces evitamos la lixiviación. Y en cuanto a las emisiones que tiene, pues claro, son unos materiales que están, tenemos una tesis hecha al respecto, que están en el límite superior de lo permitido. Algunas emisiones están algo por encima. Lo que pasa es que nosotros, en este caso, en los materiales que obtenemos, tal como están, aunque están previstos un tratamiento previo de purificado, pero en el estado actual, pues como por ejemplo lo estamos utilizando para morteros, y entonces utilizamos esa cal para mortero. El mortero lleva 2 partes de arena y 1 parte de cal, con lo cual la concentración queda diluida y ya estamos en el nivel de radioactividad, pues la normal, la que pueda tener el granito que pisamos cuando vamos por la calle, ¿no? Que muchos de nos podemos quedar sorprendidos, que le acercamos un sensor de estos Geiger al granito y eso da una reactividad bastante curiosa, y lo tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, entonces, como digo, que son productos que pueden utilizarse para materiales de superficie con uso restringido, ¿no? Por las razones que he dicho. Aquí, Lucas, no voy a dar ningún número. Si tenemos el comportamiento, o sea, la radiación que tiene y la concentración, todo eso lo tenemos más que estudiado, pero no lo voy a explicar aquí. Tenemos alguna publicación con nuestro amigo Rafael al respecto. Vale. Entonces, el proyecto Fig Fighters, esta es la idea que maneja. O sea, aquí a la izquierda tenemos los productos de entrada, y los productos naturalmente es el fosfoyeso, es el CO2, y después vamos a tomar el residuo de la industria, el residuo alcalino de la industria del aluminio, y aquí he puesto amoníaco porque una parte del proyecto Fig Fighters se desarrolla en Turku, que lo lidera mi colega Ron Sevenhoven, y ellos hacen algo parecido a nosotros, solo que tratan el fosfoyeso no con sosa, sino con amoníaco. Entonces obtienen sulfato amoníaco y también calcita, exactamente calcita precipitada, que son partículas que son apreciadas, ¿no?, en la industria. Entonces, de ahí lo que tiene es que estamos en el proyecto, tenemos que hacer un proceso de diseño, un escalado, estamos ahora en el escalado, tenemos que separar las fases que obtenemos, y después aquí hay un estudio LSA que es del estudio sobre el ciclo de vida de lo que vamos estudiando. Eso es una parte que no nos corresponde a nosotros, sino la parte de Finlandia, ¿no? Entonces le añadimos, en nuestro caso, con los residuos alcalinos, y obtenemos estos productos. Entonces, PCC son lo que es Precipitate Calcium Carbonate.
Después, pues, estamos utilizando la cal y la calcita como material de construcción, que ahí no hay objeción para utilizarlo, pero hay que dar una parte importante, que es esta, que tiene fósforo y tierra rara, de lo cual en la Universidad de Huelva tienen bastante conocimiento, ¿no? El grupo que lidera Rafael. Y después hay sulfato sódico y sulfato amónico que sale bastante puro. Después están los radionúcleos, que hay que extraerlos. Entonces, ahora mismo el grupo de Finlandia está trabajando con el fosfoyeso para extraer las tierras raras y los radionúcleos, previamente a tratarlo. Pero nosotros, independientes, seguimos trabajando con el yeso tal como nos llega, ¿no? Ahora explicaré cómo vamos nosotros. Entonces, nosotros vamos a tomar aquí, bueno, ahí hay una balsa que ya no está, que es la de Bélgica, pero ahí tenemos las balsas de las cuales estamos recibiendo o recibiremos fosfoyeso. Aquí hay evidente una ausencia. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué ausencia hay ahí? La nuestra, ¿no? La que tenemos a 100 kilómetros, que a pesar de que cuando se cayó la balsa de Bélgica, yo personalmente me dirigí a una persona que conocía en Fertiberia, con la que yo había tenido, que nos suministraban fosfoyeso de buen grado sin un problema. Ya no nos suministran nada. Y le dije, mira, tenemos un hueco para que se incorpore. Lo único que tenéis que hacer es suministrarnos fosfoyeso, más nada, no tenéis que hacer nada. Y cerrado totalmente en banda. Ellos que van a tapar aquello no quieren saber nada del proyecto. Bueno, pues gracias. Entonces ya vemos qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, ahora mismo que nos hayan llegado, tú me dices, Víctor, Víctor no sería yo nada sin Víctor, ya lo digo, ¿eh? y esto, nos han llegado el de Croacia, que va a estar al llegar el de Portugal, y estamos intentando fichar a un yeso que hay, un fosfoyeso que hay en Cartagena, mucha menor cantidad que la de Huelva, pero Dios mediante vamos a ir, Víctor y yo, la semana que viene, bueno, la semana después de Semana Santa, vamos a ir a Cartagena para traernos muestras y estudiarlo y ver la viabilidad de incorporarlo en nuestro proyecto. O sea, nos vamos a ver con alguien del Ayuntamiento de Cartagena, que tiene una predisposición a colaborar. Bien, entonces vamos a seguir con esto. Entonces, el proyecto tiene estos tres, a mí, perdonadme, son palabrería genuina de Bruselas, pero yo creo que recoge bien la idea, los tres objetivos, ¿no? Ampliación, demostración y validación de procesos químicos sostenibles circulares, sería la palabra, para convertir residuos en productos comerciales valiosos y validado por usuarios finales en diferentes cadenas de valor. O sea, nosotros en nuestro proyecto tenemos usuarios finales, o sea, tenemos, se me ocurre, por ejemplo, Persan, que quiere nuestro sulfato sódico, Lecta, que es una papelera, que quiere también nuestro sulfato sódico, tenemos Cemento La Cruz, que quiere nuestra catoíta, nuestra cal, y todo esto. Después, fomentar la cooperación e integración interregional de perspectiva. Bueno, eso es muy de Bruselas, yo casi me niego a releerlo, ¿no? Y llegar a todos los actores de cadenas de valor del proyecto con el objetivo de dar a conocer el proyecto y sus resultados y aumentar las posibilidades de desarrollar la valorización del fosfoyeso una vez finalizado el proyecto. Eso es exactamente los objetivos que nosotros plasmamos en el papel, que por la parte de INER, como se conoce el folclore de ellos, pues lo plasmó con esta verborrea, ¿no? ¿Vale? Y ahí tenemos el esquema del proyecto. O sea, tenemos aquí la compañía de fertilizantes, que tiene el fosfoyeso, y tenemos aquí una compañía de aluminio. Nosotros tenemos aquí en nuestro entorno contacto de tres y estamos por ahí también en Europa contactando a otros. Es verdad que no habría esto suficiente residuo de aluminio para tratar todo el fosfoyeso que queremos tratar, esa es la pura verdad, pero también está la sosa, ¿no? Y entonces dispersamos el aluminio, lo reaccionamos con la sosa y extraemos
Aquí he puesto centrifugado, aquí es la separación, porque conforme vamos avanzando en el proyecto, aquí están Adrián y Aurora, 2 fichajes de primera categoría, ya os lo digo, aquí están los dos, trabajando en el proyecto, y finalmente no lo vamos a hacer por centrifugado, sino por un proceso de prensa. O sea, vamos a meter la solución en una prensa y entonces nos vamos a separar la parte sólida, que va a salir como una especie de torta, y después extraer el sulfato sódico y esta cal o catoíta, llevarla a otro reactor donde lo vamos a carbonatar, que es lo que te ponemos aquí, ¿vale? Y esta catoíta se utiliza para cementos belíticos que tienen la gracia de que no emiten CO2 y tenemos cementos La Cruz. Y después también, una vez carbonatado, la propia calcita se puede utilizar para los cementos, ¿vale? Pero también hay un tipo de cemento que lleva aluminio y les interesa el hidróxido de aluminio que producimos o que debe de producirse de la carbonatación de la catoíta. Y por arriba, por la línea de arriba, tenemos el sulfato sódico que va a compañía de detergente, que en nuestro caso Persan, como ya he mencionado, y compañía de pulpa de papel como Lecta, ¿no? Ellos previamente nos han, a nuestro requerimiento, han dado las características de los productos que quieren que le entreguemos. Entonces nosotros ahí tenemos ya un corsé al que debemos de ajustarnos a la hora de realizar, de obtener nuestros materiales. Y ahí tenemos, así lo que os acabo de decir, ¿no? No quiero tampoco ser muy pesado, pero el uso de la catoíta para la utilización de cementos belíticos, la captura de CO2 para la carbonatación de la catoíta y separación del producto. La catoíta tiene uso por sí mismo, pero también como captor de CO2, ¿no? Y lo que hay una parte del proyecto que no he mencionado, que es que está en Ponferrada, que es la ciudad de la energía, donde ellos van a hacer con la catoíta o la cal que nosotros les suministremos, ellos van a hacer un simulado de gases industriales para la captura de CO2 con nuestra cal o nuestra catoíta, ¿vale? Y después aquí hay una cosa, materiales cementosos suplementarios que se utilizan como sustituto del clinker. El clinker es el cemento puro, cemento que deben llevar unos aditivos porque si no cuajaría en el acto, ¿no? Entonces el clinker no puede ir puro porque se le echa agua y cuaja en el instante, ¿no? Entonces son productos de ralentización, pero lo que pasa que estos productos cementosos sustituyen al clinker y se utilizan esos productos que están aquí puestos, ¿no? Que son los que nosotros tenemos. Entonces, si tenemos un éxito más o menos descriptible, no digo indescriptible, pero un éxito descriptible, estaríamos muy bien, ¿no? Pues ahí lo tenemos, los números de las toneladas que utilizan las empresas, ¿no? 20.000 toneladas de sulfato sódico al año, eso te da mucha perspectiva a la hora de tener una planta de mayor orden, ¿no? Vale. Tengo que decir, bueno, ahora lo voy y lo digo. Estos números son vuestros, Rafa, de algún paper vuestro, no sé cuál. Esto es la concentración de tiras raras, que aquí están distribuidas, en las ligeras, con una L por delante, y en las pesadas, y la concentración, como veis, son de cientos de partes por millón. Al precio que había en el momento que se hizo esta tabla, que no sé, ya a lo mejor tiene un par de años o algo más, estoy hablando, esto está en la balsa de Huelva, en los 120 millones de toneladas que hay en Huelva, esto está traído ahí. Las reservas estimadas y el valor estimado, entonces estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, eso, pues yo creo que por lo menos puede medir vale la pena el esfuerzo, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el esquema del proyecto, de tener la balsa de fosfoyeso o las balsas de fosfoyeso como una mina al aire libre, ¿no?
Nosotros básicamente, cuando digo nosotros, el grupo de la Universidad de Sevilla, estamos aquí en el VP, en el paquete de VP Work Package, el paquete de trabajo número 1, y aquí estamos, ¿no? Y después tenemos que construir, a partir de esto, tenemos que construir una pequeña planta piloto cuyo resultado se va a llevar a una planta piloto de mayor orden, como de 20 orden de magnitud, o sea, un factor 20 que lleva a esto. Después, entre medias, hay un diseño, vamos a decir, teórico de las rutas químicas y unos parámetros de seguridad y de sostenibilidad, que solo lleva la parte de IDENER. Y después está aquí el paquete de trabajo número 4, que lo lidera Captura CO2, que es la startup que hicimos nosotros cuando patentamos el resultado que es la validación de los productos finales por los destinatarios. O sea, que lo que hemos obtenido, tenemos que mostrar que tienen los requisitos que quieren los usuarios finales. Hay, por supuesto, vaya por Dios, es que esto va de otra manera. Vale. Y el paquete de trabajo número 5 es una parte de perspectiva medioambiental, social y de gobierno, que está una parte más política, y después la comunicación, diseminación y explotación, que eso abarca todo el resto, y después la gestión del proyecto que lleva IDENER, la gestión del proyecto. Bueno, esto es lo mismo, pero puesto así con otro esquema, ¿no? Nosotros debemos tener aquí el resultado piloto intermedio, que es una planta piloto que estamos construyendo en unas caracolas, pero estamos encantados de tener unas caracolas. Estamos en la avenida de la Ciudad Jardín, donde estaba la Escuela de Magisterio. Mira, la podía haber puesto, incluido la foto de las caracolas, que estamos encantados, porque nos ha costado trabajo el obtenerlas y ya las tenemos instaladas y estamos acarreando por el material hacia allá. Allí vamos a hacer esto. Hay aquí un proceso de ingeniería, de control, ya digo, de tipo de digitalización y todo esto, eso lo lleva IDENER. Y después está aquí el paquete de trabajo número 5, número 3, número 4 y número 5, que están en círculo porque tenemos que producirlo. No sé, ahí veis un numerito que pone TRL7. Por lo menos muchos no sabéis lo que es TRL7. Y nosotros aquí estamos en TRL5 y tenemos que llegar a TRL6. ¿Por qué es lo que es eso? Pues TRL es strength, ¿no? Technology Readiness Level, el nivel de disponibilidad de la técnica, ¿no? Entonces hay 9 escalones que van desde el 1, que es, vamos a hacerlo en probeta, el que hacerlo en probeta en esto, hasta el nivel 9, que es ya escala industrial desarrollada. Entonces son 3 bloques de 3, y el preindustrial es el que va del 4, 5 al 6. Entonces nosotros tenemos que llegar al 6 y el siguiente valor llega al 7. Y a lo mejor ya me voy a parar. Y bien, aquí estamos porque tenemos que producir y buscar la validación de los usuarios finales y la validación del mercado, que es lo último, ¿no? Bueno, yo no sé si ya estoy... ¿Sí? ¿Corten? Vale. Bueno, pues yo corto. Entonces, bueno, ya me voy a esperar aquí. Entonces, la idea nuestra, y ya con esto termino, es, pretendemos en la última planta tratar unos 8.000 toneladas al año, y que el cual representa capturar 175.000, no, o sea, sería la cuarta parte de 8.000, sería... Claro, aquí que está ahí me parece a mí que sobran 2 ceros, ¿no? Entonces, lo que se pretende es apoyarnos en la captura de CO2 para hacer rentable el proyecto. Bueno, si hay más cosas, yo sí, podría, porque tenía algunos números de rentabilidad y de los sucesivos pasos, pero yo creo que lo fundamental ya lo he contado, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a un turno de preguntas, que bueno, por la hora que es debería ser un poco breve. Voy a empezar yo preguntando, que bueno, como habéis nombrado, también hay más sitios en los que hay el problema con residuos tóxicos, con más fosfoyeso y demás.
Y quería preguntar si el caso de Huelva es especial en algo o es... Sí, eso es un argumento que usan algunos sectores. Es decir, muchos dicen es que hay más balsas en el mundo. ¿Por qué? ¿Ahora? ¿Sí? ¿No? Ahora. Bueno, es un argumento que usan muchos sectores. El decir que no es la única balsa de fosfoyeso que hay en el mundo, que hay más balsas, pero es la única que está en un entorno de marisma. Y eso ya dice mucho sobre todo de la estabilidad que tiene esa balsa. Es como si tú colocas un ladrillo sobre un flan. La marisma que hay debajo tiene a veces un comportamiento que se aproxima a la de un líquido debido a la presión que está soportando por esas 120 millones de toneladas de fosfoyeso. Es decir, y esa presión se está trasladando y de hecho otro grupo de investigación de Huelva ha hecho sísmica para radiografiar el fondo del canal del río Tinto y el canal está entero plagado de deformaciones asociadas a la presión que está sufriendo la marisma por culpa de la balsa que tiene encima. Es decir, más balsas hay en el mundo, en Florida hay muchísimas balsas, mucho más grandes que esa, pero ninguna está en un entorno de marisma, ¿vale? Borrego. Pepe. Borrego, que eso era como caminar por la arena, en la playa, por la arena mojada y como cuando tú al pisar dejas esa huella y estás metiendo aquello para abajo, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Hay diapiros, son estructuras que se forman por presión, pues hay diapiros, estructuras de escapes de fluido, y hay diapiros, son deformaciones en el fondo del canal del Tinto que tienen diámetro de centenares de metros. Y además las magras azules, que son las tierras, se dan como a 1 kilómetro al fondo. Sí, además hay estructuras de escape de fluido que está sacando material de muy profundo. Además, bueno, lo último, hay un estudio que también lo ha hecho un grupo de la Universidad de Huelva, con imágenes de satélite tú puedes controlar cómo varía la superficie de un punto del planeta simplemente monitorizando esa imagen y ese punto en el tiempo. Pues una de las zonas de la balsa se hunde a razón de 17 centímetros por año. Es decir, se hunde. En una década se ha hundido 2 metros. Sin retorno. Claro, y no sabemos cuál será el punto de colapso total de la balsa. Bueno, lo digo así, ya está. ¿Se escucha bien? Toma. Ahora. No, que en realidad no tiene mucho que ver con tu pregunta, pero creo que me lo he dejado por decir y también es interesante. En 2010, cuando la empresa cesa la actividad aquí, no os creáis que la empresa deja de fabricar fertilizantes. Ahora lo que se ha hecho es que se ha diversificado, claro, y se ha ido directamente, están estableciendo las industrias en África, y allí se hace lo que se hacía aquí antiguamente, que es el caño gordo palmar, efectivamente. Entonces, que también seamos conscientes de la importancia de procesos como los que está hablando Luis, por un lado, y por la irresponsabilidad de las empresas, y bueno, que esto al final es parte de todo el modelo de consumo, de que hay que utilizar fertilizantes porque producimos en invernaderos, ¿no? Pero que lo que no se está haciendo aquí es lo que se está llevando a otros lugares y es lo que se hacía aquí hace 40 años. No, iba a decir que si alguien tiene alguna pregunta. Espérate, voy a acercar el micro. Habéis comentado antes que desde el 2010 la Audiencia Nacional impidió echar fosfoyesos en Huelva, ¿no? Y entonces la empresa ahora, ¿dónde lo lleva? Ha dicho este chico que es a África. Sí. Están en Safi. Yo sé que en Safi hay... en Túnez también, pero en Safi hay porque... Yo creo recordar que en el Google Maps yo me acerqué, porque yo estaba en Safi, pero me acerqué y ya se ve incluso un manchurrón en el fondo del mar, en el entorno de Safi. ¿Y eso no está? Claro, eso trasladar el problema a otro lado. Al sur de Marruecos, entendiendo el sur de Marruecos, sin contar el Sahara. ¿Sabes? Sí. Pero más arriba que Agadir. Vale. Más al norte de Agadir. ¿Preguntamos qué? ¿Tú has preguntado? No, A ver, yo tengo una duda, ¿no? Y es,
a mí me parece muy interesante, de hecho felicito a la mesa y a los ponentes, pero porque esto no se traslada, ¿cómo diría?, a la población en general. Pero si Rafael lo ha dicho. Sí, bueno, sí, perdona. O sea, tienes paper, los lleváis a un montón de sitios, pero los papers, las reuniones que hacemos o que se hacen científicas y demás, siguen siendo eso. Mira, es decir, la transformación, mi pregunta a la mesa es, ¿la transformación no requiere de una actividad mucho más involucrando a la sociedad? Y a la sociedad hay que, en mi opinión, hay que involucrarla desde el principio, o sea, desde el colegio. Esa es mi pregunta para la mesa. Sí, mira, Gracias. te contesto rápido. Sí, además de los foros científicos, los que habitualmente nosotros presentamos nuestros resultados, estos resultados también forman parte del comité de expertos que el propio ayuntamiento encargó a la Universidad de Huelva para hacer un estudio del estado actual de las balsas y de la restauración que va a hacer Fertiberia. Entonces nosotros, bueno, yo era parte de ese comité de expertos, nos comprometimos con el Ayuntamiento de Huelva. El Ayuntamiento hizo un órgano de participación ciudadana, que era la Mesa de los Fosfoyesos, donde había representantes de todos los colectivos, incluidos asociaciones de vecinos, etcétera. Entonces nosotros, cada no sé cuánto tiempo, no recuerdo, íbamos al Ayuntamiento y delante de esa mesa de fosfoyesos, de participación ciudadana, exponíamos nuestros resultados. De hecho, esta presentación la he hecho yo en el Ayuntamiento de Huelva 2 o 3 veces. Después no... Ese sería el paso siguiente, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Los sanitarios, cuando nos reunimos, contamos que esto va así, que no sé qué, que tal cosa, pero se queda en el ámbito, sanitario poco más. Perdón. Cuando no quiero trascender. Los sanitarios, ¿no? Digo, por oponernos a lo que también lo hacemos mal, ¿no? Nos reunimos, decimos que mal va esto, no sé qué, pero realmente cuando hacemos participar a los ciudadanos, esa participación, y te lo digo porque conozco esa parte, suele ser una participación muy, si me permiten la expresión, un poquito elitista, es decir, vienen de aquí, de allí, de allí. Pero mi pregunta iba hacia el siguiente escalón, es decir, al que está en la carnicería, al que trabaja en la fresa, al que va al colegio, ese nivel que no es el experto, los ingleses lo llaman el ciudadano experto, y empiezan a huir del ciudadano experto, que es el que participa en los comités estos. No sé si me explico. Gracias. Yo creo que es muy importante enfatizar ahí el caldo social que se da en el contexto de Huelva como ciudad industrial y ciudad muy sometida a toda esta industrialización. Por ponerte un ejemplo, si tú buscas nodo, las imágenes del nodo en Huelva, sale Franco paseándose recién inaugurada la central de cogeneración de electricidad que está justamente allí situada, y lo que se escuchaba era Franco y vítores en las calles. Esta actitud se ha mantenido en parte hasta hace muy poco. De hecho, cuando no se le permite seguir vertiendo a estas dos empresas, tanto Fertiberia como Foret cierra la planta y la gente se le echa al cuello. Literal, la sociedad de Huelva se le echa al cuello a estas industrias. Fertiberia no ha cerrado hasta este año. Este año es cuando está diciendo que va a cerrar la planta que tiene en la punta del Sebo, que no es la que está en la zona industrial de Palos, digamos, la más pegada a Mazagón. Y ahora ya hay como... Yo creo que ahora ya está un poco más diversificada lo que es la economía del lugar. Pero sí que es verdad que durante muchos años se ha mantenido esa pulsión social en la calle, tanto en contra de los fosfoyesos como a favor de todo lo que es la industria química, porque gran parte de estos proyectos que tienen tanto impacto ecológico se justifican únicamente en el tema de los empleos. Luego, por otro lado, la realidad es que somos 4 gatos en las asociaciones ecologistas y que en el día a día somos pocas las personas que estamos ahí y nos queremos implicar. Es un sector también que está muy envejecido, como yo creo que gran parte de los activismos actuales.
pero esto es una cosa más personal que yo te digo. Yo creo que estamos, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, tan quemados con tantos temas que cuando lleguemos a casa lo que menos nos preocupa es meternos a hacer activismo en X o en Y. Pero al fin y al cabo, yo qué sé, yo personalmente me quedo con la imagen esta que os he mostrado de cómo realmente sí que se pueden restaurar estos lugares y que es hacia el futuro que nos gustaría ir. Ya no como esperanza, sino por rabia, de decir, es que no puede ser que a 500 metros esté todo lleno de flamenco y que enfrente tengamos la mierda esta que nos han puesto esta gente y que además se van a ir de aquí vendiendo una mierda de proyectos. Yo quiero añadir algo, porque las palabras que está diciendo Lucas, yo creo que ha dicho verdad, pero que hay una cosa que es flagrante. Si nosotros aquí en Sevilla, que está el problema 100 metros, o sea, estamos totalmente ajenos a lo que hay allí. La gente de Huelva sí, porque lo tiene en lo alto, pero no sale de Huelva. Rafael, el impacto científico de las publicaciones de Rafael son tremendos. O sea, porque él no lo va a decir, lo digo yo por él. Pero no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente no ve el peligro ni lo tiene en su día a día. De todas formas, yo quiero añadir que el tema está muy politizado. Es decir, la restauración que plantea la fábrica ha pasado 3 filtros: Ministerio, Junta, Ayuntamiento. Nosotros pensábamos que se iba a quedar en alguno de los 3 y ha pasado los 3. El último es del Ayuntamiento. El Ayuntamiento crea el comité de expertos para llevar a cabo el informe que él ha nombrado, un informe que dice que la restauración no garantiza la estabilidad ni física ni química de la balsa. El Ayuntamiento nos crea, pero el Ayuntamiento le ha dado el permiso de obra Fertiberia para comenzar con la restauración. Es decir, da igual lo que diga, da igual a qué sector de la sociedad quieras llegar, que el tema al final está en manos de los políticos. Eso es así, ¿eh? Y nosotros nos crearon para lavar la imagen de Huelva, del Ayuntamiento, pero al final lo que nosotros decimos no ha trascendido. De hecho, hace poco, hace cuestión de 2 semanas, alguien, una jueza de la Audiencia Nacional, ha dicho que ese informe que nosotros hicimos es porque 2 o 3 gatos de la Universidad de Huelva nos juntamos para decir eso. Y tuvimos que salir en prensa para decir que no, que esa información estaba respaldada por toda la institución de la Universidad de Huelva y fue el Ayuntamiento el que nos encomendó ese trabajo. Es decir, que al final nos ningunean. Independientemente, aunque vosotros hubierais reunido y hubierais hecho el informe, es lo que tú has comentado, que son informes que están publicados, revisados por pares y que... El comité de expertos se creó en diciembre de 2015. Mi primer contacto con la balsa fue en 2010. Es decir, yo ya tenía muchísima información. Claro. Sí, disculpe un momento. Sí, buenas tardes. Gracias a la universidad por esta oportunidad de poder decir algo sobre las balsas de fosfoyeso. Yo vengo de Huelva, conozco el problema bastante bien porque lo tenemos muy cerca y sí quería decir una cosa. No se puede salir de esta reunión sin pensar otra vertiente del tema. El tema de los fosfoyesos se está estableciendo bajo el punto de vista de recuperación, pero es que yo parto de la base de que eso no debía estar ahí. Se podrá recuperar, se podrá no recuperar. Al ritmo que usted está diciendo, pues vamos a estar 150 años. Bueno, que por eso la idea es el mismo tiempo que se ha tardado en invertirlo, en recuperarlo. Sí, yo creo que eso no era viable y en medio ambiente alguna vez me dijeron que no era viable capturar CO2 por ese tema, ¿no? Porque era un tiempo muy dilatado. En fin, el profesor de la universidad, le tengo que decir que ustedes mismos no han valorizado el informe que hicieron, el convenio con el Ayuntamiento de la Universidad, que la Audiencia Nacional ha rechazado, diciendo efectivamente que no era un informe oficial. Es un informe oficial porque el convenio está refrendado por la rectora la rectora de la universidad, por María Antonia Peña Guerrero, y por el vicerrector, que hacía las funciones de presidente del comité de expertos, pero ustedes no han valorizado ese informe. Bueno, hicimos una declaración hace un par de semanas. Bien, de hecho, hemos presentado, un compañero y yo, hemos presentado un escrito ante la rectora y el vicerrector, hemos estado en el despacho del vicerrector, para que validen la
la competencia técnica de la Universidad de Huelva y no nos han contestado ni siquiera. Entonces, yo creo que la universidad se ningunea porque no se hace la fuerza que se tiene que hacer. Y aquí que hay mucha gente joven y es de física, el tema es medioambiental. Lucas lo habrá explicado. Hemos venido tarde porque había, en la autopista, hemos estado 2 horas en la autopista. El tema es medioambiental pero, y de salud, evidentemente, pero es más que nada jurídico, es decir, es el único sitio en España donde hay 150 millones, por cierto, que Fertiberia dice la cantidad y lo censura el CSN porque no quieren que se sepa la cantidad que hay vertida, porque es desconocida. Hay 150 millones de toneladas que no deben estar ahí porque lo que es, además, el dominio público marítimo terrestre, desde la Ley de Costas del 68, antes también la ley la anterior, tenía de manualidad la marisma, pero a partir de la Ley de Costas no se puede verter nada en la costa, en zona de dominio público marítimo terrestre, que no esté de acuerdo con la naturaleza del sitio donde se vierte. Es más, todas las transmisiones se han producido en falso porque no se cumplía las condiciones de la concesión administrativa. Aparte de eso, ha permitido la Dirección General de Costas, a través del Ministerio de Medio Ambiente, ha permitido que otra empresa, Foret, vertiera, lo cual está prohibido en la concesión administrativa. No se puede producir la transmisión intervivos, lo prohíbe la Ley de Costas. Todo ese tipo de temas se han omitido y, efectivamente, como alguien ha dicho, Lucas, los responsables son las administraciones. No responsables, son los culpables, las administraciones. Y, claro, me da un poco de miedo que con este tipo de iniciativas, que me parece muy bien, de recuperación de zonas degradadas, se intente hacer ver a la ciudadanía como que, bueno, no es tan malo eso cuando va a haber millones de beneficio. No, eso no puede estar ahí, independientemente de que se valorice o no se valorice. No puede estar ahí porque se han incumplido la normativa, se ha incumplido la ley. La Audiencia Nacional, los jueces, es la primera que está prevaricando. Y no estoy diciendo ninguna exageración, están prevaricando la Audiencia Nacional porque el procedimiento 563 que está en la audiencia no tiene ningún sentido. Ministerio tiene que haber desde el 2003, que se hace la declaración de caducidad, le han permitido verter a Fertiberia. No es cierto que le hayan prohibido a la audiencia. La audiencia lo que hace es permitirle, desde 2003 a 2010, le permite verter sin pagar canon. O sea, no tiene canon y sigue vertiendo, pero tampoco no tiene la licencia. Y, sin embargo, la Junta de Andalucía le da la AAI y le da también, ahora mismo, le dio la declaración de impacto ambiental Ministerio. Estamos hablando de irregularidades y de delitos de la Administración General del Estado, incluyendo los jueces. Ese es el tema central. Lo demás, bueno, si es más o menos malo, si va a colapsar o no, son cosas marginales, pero la idea central que tiene que quedar clara es que eso no debe estar ahí legalmente. Gracias. Yo también vengo de Huelva. Somos compañeros de Pepe Cantó, Romera, le teníamos un afecto muy grande. Yo vengo prácticamente por él, para mandarle los saludos seguramente desde el cielo, que hoy estará aquí con nosotros. Quería comentarle a los compañeros que las balsas de fosfoyeso son un problema, pero no son un problema porque solamente haya fosfoyeso, sino porque en las balsas de fosfoyeso se ha depositado una cantidad de mercurio, una cantidad de metales pesados y han hecho una transformación en ellos, generando lo que se llaman los fosfoyesos negros, que son muchísimo más peligrosos que simplemente acumular fosfoyesos. Quería comentar al compañero que es verdad que en Florida existen montones de balsas de fosfoyesos, que la nuestra es especial porque está en marisma, sí, pero no podemos olvidar que la balsa de Tampa colapsó y que la balsa de Tampa está al lado de un canal de agua, de mar.
Entonces, no creo que la nuestra sea tan específica y tan distinta. Sí es verdad que me preocupa porque mi padre, ¿en qué año fue, Paco? En el 92. En el 92 mi padre tiene una empresa de gestión medioambiental y hizo el primer lavadillo de cara, ¿cierto? El primer lavadillo de cara. Ella no está entre nosotros, murió de cáncer, claro está, como muchas personas en Huelva. Entonces, el tema de las balsas no es simplemente decir, bueno, tenemos un proyecto de captura CO2 en el que nuestro compañero Pepe creía ciegamente. Es más, estuvimos hablando sobre el tema del tratamiento de recursos mineros para poder avanzar el proyecto. Estuvimos viendo de los trámites, todos los trámites en la Dirección General de Minas y todo esto, ¿no? Quiero comentaros que las balsas son un problema en todo el mundo, es verdad, pero la de Huelva es especialmente peligrosa. No solamente porque hayan decantado en un proceso químico mezclada con muchos más productos peligrosos tipo mercurio, etcétera, sino porque en las balsas están enterradas todavía las cenizas de Acerinox y esas cenizas, como todo el mundo sabe, son radiactivas. Y los residuos radiactivos donde tienen que estar es efectivamente en el Cabril, que es el único sitio donde entendemos que tienen que estar esos residuos. David Hamstein, no sé si le conocéis, fue europarlamentario por Los Verdes, vino en el año 2008 a hacer una presentación junto con Juan José García Machado. Lo recuerdo perfectamente porque mi marido acababa de pasar por un cáncer y lo mandé para allá. Y en ese momento el Instituto Jacques Chirac hizo unos estudios sobre el comportamiento radiológico de las balsas. Y las balsas sí tienen componentes radiológicos, que no nos debemos engañar. Quería comentarles que las de Huelva son especiales, no solamente porque puedan colapsar y porque la marisma las va horadando conforme sube y baja la marea, eso ya es lo de menos. Lo demás es que pueden colapsar en cualquier momento, como las de Tampa. Y bueno, ya sabemos los acuíferos y la porquería que tiene encima, ¿dónde irá? Seguirá yendo a la marisma del Tinto. Estoy de acuerdo con el compañero que si tenemos una comunidad científica en Huelva, no sé qué hacen las empresas del polo químico pagando cátedras y callando bocas a los propios profesores de la universidad. A mí no me paga nadie. Ya, pero bueno, sabemos que claro. Atlantic Copper paga cátedras, sí. Paga publicidades. En el instituto pequeño de mi hija tengo un cartel que pone Atlantic Copper, se dedica a blanquear las mentes de las personas y tengo que decir, lo último que voy a decir es que como economista, que investigo el tema hace mucho tiempo, en Huelva es verdad que se ha diversificado la economía, pero la parte industrial supone apenas 14.000 empleos, apenas, mientras que la empresa que más factura de Andalucía, 9.000 millones de euros, se llama Atlantic Copper y está a menos de 5 kilómetros de la ciudad. Quiero deciros que AIQB compra a nuestros hijos, compra las mentes de las personas y es porque tiene un gran interés seguir explotando nuestros recursos, que ya bastante degradados están. Quería deciros esto y mandarle un saludo a Pepe Cantó, que seguro yo que está. Solo, como profesor de la universidad, solo quiero decir una cosa. Mi investigación está financiada por dinero público a través de proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía, en ese caso, y proyectos del Plan Nacional. Es decir, no es dinero del sector privado, ¿vale? Simplemente eso. Vale, vamos a hacer un par de preguntas más y terminamos. ¿Tiene preguntas? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Yo simplemente quería decir que yo soy de Huelva también y yo desde que tenía 7 años navego en el Real Club Marítimo de Huelva, que está a 3 kilómetros de las balsas, y entonces yo me he pasado pues toda mi infancia cayéndome del barco, tragando agua cuando se me volcaba el barco y al lado del cartel de Colón donde pone prohibido el baño, todos los días ves gente pescando, en el muelle, en el puente antiguo de Punta Umbría ves gente pescando y entonces creo que no hay, yo soy consciente de lo que había, mis padres eran conscientes de lo que habían, pero cuando he visto además la proporción de la contaminación de las balsas con respecto a lo que bajaba de los ríos, eso sí que me ha sorprendido sobre todo y que no sé cómo no está más comunicado toda esta información, cómo no está más al alcance de la gente y cómo se puede permitir que haya actividades náuticas y que haya todo eso para niños al lado de las balsas, no sé. Yo la verdad que me ha impactado muchísimo y está consciente de lo que había. Yo veo Google Maps y veo la foto de los satélites y sé el alcance que tiene eso, pero me parece increíble, no sé si...
Sí, a mí también me sorprende. Hay un club de actividades náuticas en un pantalón que está situado en San Juan del Puerto. Cuando la marea está baja ahí, el pH del agua tiene más o menos ronda un pH de 3, muy ácido. ¿Vale? Sí. Hay patines de estos de agua. ¿Una última pregunta? Hola. Bueno, primero felicitar a la organización, a los estudiantes de la Real Sociedad Española de Física por la organización del evento y también muchísimas gracias a los ponentes que habéis venido de Huelva a ilustrarnos una magnífica ponencia, también a mi compañero querido Luis Esquivias por su presentación. Iba a hacer una pregunta para el debate, pero quizás lo dejo en una idea para que no pase desapercibida y a la luz de todo lo que se nos ha contado en estas exposiciones, hay una cosa que clama al cielo, como ya señaló Luis, y es que el hecho de que la balsa de Fertiberia no esté ahí, en ese mapa. Entonces, quizás recogiendo las propuestas y ese clamor, es decir, ¿cómo demonios esto no está trasladándose a la sociedad, no solo la de Huelva, sino la de Sevilla, mejor dicho Andalucía, mejor dicho España, o tiremos para donde queramos? ¿Cómo no permea y no sale de estas paredes hacia allá? El primer ejemplo lo estamos viendo por las responsabilidades que se han señalado desde todas las intervenciones de las distintas administraciones y también de la propia empresa. Pero de alguna u otra forma, en los años, en el tiempo que le queda de este proyecto, que termina en el 28, vamos a poner, de alguna u otra forma deberíamos conseguir que al menos se arrime lo que hay ahora mismo en esas balsas de fosfoyeso de Huelva a este proyecto. Porque ahora mismo la propuesta que está sobre la mesa y se está llevando a cabo, y quizás eso de una idea de por qué no están, es la solución del cubrimiento. Ahora bien, lo otro que está ahora mismo sobre la mesa y que ha aparecido recientemente, gracias al proyecto en cuestión, es otra alternativa que creo que tiene mucha mejor pinta desde el punto de vista de la restauración final, que es el objetivo al que deberíamos llegar, entiendo, ¿no? Es decir, aquí había unas marismas, vamos a ver si quitándolo, por lo menos vamos a poner en marcha algo. ¿Qué habría que hacer o cómo se podría tocar ciertas teclas desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de la administración, el ayuntamiento, junta, lo que fuera, para que de alguna u otra forma los fosfollosos de Huelva puedan estar aquí? Que nos están llegando fosfollosos de Croacia, nos van a llegar de Portugal, van a venir de Serbia, Macedonia del Norte, Polonia, Italia, y no va a venir el de Huelva. Digo, es que es alucinante. Porque hay un socavón en la autovía y entonces no llegan. Os pasa como a vosotros que habéis tardado 2 horas. Bueno, vamos a ir cortando. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Espero que haya resultado interesante. Y nada, hasta la próxima. No explotó nada, fue la chatarra que utilizan de combustible para el horno. El combustible del horno. ¿Pero eso no llegó a explotar? No. La fábrica